Columna: AMLO presidente que se derrota a sí mismo. Para participar activamente en la opinión y el análisis que aquí les propongo hoy para atender la manifestación multitudinaria del pasado domingo, se requiere de una buena dosis de imaginación. Imaginen ustedes por un momento a un líder social formidable que luego de 25 años de lucha callejera aparece frente a un espejo en el que él mismo empieza a borrar la exitosa imagen que ve frente a sus ojos. Nuestro hombre imaginario se llama López Obrador, y luego de ser un modesto líder pueblerino y bananero allá en Tabasco, hoy aparece como el hombre más poderoso de México, viviendo en el mayor palacio imaginable. Sin embargo, de manera repentina, Obrador empieza a borrar del espejo las pruebas que atestiguan uno de los instrumentos más poderosos de acceso al poder, las imágenes de miles de manifestaciones callejeras y marchas que le valieron popularidad y aceptación, al tiempo que insulta a quienes hoy se manifiestan en las calles contra los afanes dictatoriales del propio López Obrador. Así, de un plumazo, el presidente borra una parte esencial de sí mismo. La protesta callejera hoy no solo es satanizada, sino que le significa al propio López Obrador exhibir otra mentira flagrante. Y es que apenas el 29 de septiembre del 2020, el presidente mexicano había dicho que a la primera manifestación de protesta en su contra de 100,000 personas, renunciaría al cargo para irse a su rancho, un rancho que todos lo conocen como La Chingada, así se llama el rancho. Pero a la primera autoderrota, a la negación del valor de la protesta callejera, López Obrador sumó otro flagelo. Resulta que en sus afanes vengativos, el señor de Palacio decidió borrar de su historia personal uno de los episodios más significativos que permitieron su acceso al poder presidencial. Obrador dijo que José Woldenberg, el primer presidente del IFE y voz central de la marcha del pasado 13 de noviembre, había llegado al entonces IFE gracias a una imposición del expresidente Zedillo. Falso de toda falsedad. ¿Y por qué es falso? Porque en su momento, en 1996, aquí documenté en mi columna la forma en que López Obrador propuso a José Woldenberg, él le llamaba Pepe Woldenberg, como presidente del INE para frenar a un poderoso y potencial presidenciable de la izquierda mexicana en aquel tiempo, el inteligente Jorge Alcocer, quien ya desde entonces adivinaba en AMLO a un potencial dictador. ¿Pero acaso la mayor negación de López resulta la propia reforma electoral de 1996? Esa transición democrática que sentó las bases para que 2 décadas después llegara al poder el señor López Obrador. Una reforma que sin los ingredientes que hoy tiene, López no habría llegado al poder. Y se trata de una negación y de otro borrón en nuestro ejercicio imaginario, porque el propio López Obrador luchó con uñas y dientes por la independencia del INE y del Tribunal Electoral, premisas que hoy intenta borrar el presidente mexicano. Y es que el propio López defendió con uñas y dientes no solo el financiamiento público a los partidos para impedir la entrada del dinero negro a las campañas electorales, sino que llegó a decir que el crimen organizado debía estar fuera de las elecciones en México. Por eso, en aquel 1996, el propio López propuso que la reforma electoral que haría posible la transición democrática debía partir de la independencia de los órganos electorales y sobre todo de que el poder presidencial estuviera lo más lejos posible de las elecciones. Premisas que hoy ya olvidó. Hoy, sin embargo, ya en el poder presidencial, López Obrador propone regresar al viejo esquema de partido único que controla toda la estructura electoral, sobre todo el padrón, el financiamiento a los partidos, el recuento de los votos y todo aquello que resulta la clave para la independencia de las elecciones en México.
Pero ¿acaso la mayor derrota de López y la victoria más sonora de los ciudadanos es la manifestación del pasado 13 de noviembre? Es que los votantes, los mandantes y los mandones de México, que somos los ciudadanos, le gritaron en su cara al dictador que con la democracia mexicana no se juega. Y la advertencia no es menor, sobre todo porque el presidente mexicano es un político que se derrota a sí mismo. Lo más rescatable, sin embargo, es que gracias a las locuras, dislates y torpezas del presidente mexicano, los ciudadanos hoy son dueños no solo de la calle, sino de su futuro en la democracia mexicana, al tiempo. ¿Qué le pareció?